Bienvenidos a Ana Laura Presenta Historias que Inspiran. Como siempre, me encanta platicar con nuestros invitados, ir conociendo un poco de su vida, mucho de su trayectoria y bueno, de esos momentos que los han hecho ser quienes hoy son, que los han fortalecido espiritual, emocionalmente. Y el día de hoy tenemos a alguien que desde niño nació en el mundo artístico, nació con todo ese humor en la familia y bueno, él ha sabido grabar su propio nombre dentro de la industria y eso no es fácil. Tengo conmigo de invitado a Costel. Amigo querido, bienvenido. Ana Laura, qué placer estar aquí contigo. Decíamos, platicamos tanto por fuera y venir aquí, ¿no me invitas? Es raro, le digo, Costil, te voy a tener aquí por segunda vez. Sí. Pero bueno, es como si fuera la primera. Como si fuera la primera, la verdad no me acuerdo mucho de la primera. Sí, no nos acordamos tanto de la primera. No, cuántas cosas de verdad han pasado a lo largo de tu trayectoria, porque empezaste desde chiquito. Bueno, yo quiero que me cuentes, para empezar, cómo es ser hijo de Lagrimita cuando la televisión, los niños todavía teníamos esa magia, ¿no? De decir, ¿cómo está mi papá en la tele y está en la casa? ¿Y qué era para ti? Bien bonito. Digo, no tengo una referencia de qué se siente que otra persona sea mi papá, pero lo que era padre era normalmente para cualquier niño, tu papá es tu héroe. Pero darte cuenta que tu héroe es admirado por los demás niños de alrededor es una sensación bien bonita y que de repente veías lo que ocasionaba mi papá. Creo que yo no entendía lo que era ser famoso, pero sí entendía cada que lo acompañaba a un show cómo se emocionaba el público, cómo se reía la gente, cómo se acercaban al final y le decían, oye, gracias, porque yo estaba triste y gracias a tu show, a tu programa, pude salir adelante de un problema y para mí eso era algo que me inspiró ahora a dedicarme al show y dedicarme a lo que es la música también y el payaso y recibir ese tipo de halagos, digámoslo, era como mi meta y gracias a Dios creo que lo he cumplido hasta ahora. ¿No recuerdas así la primera vez que lo viste en televisión, pero tú en tu casa? Wow, híjole, no recuerdo esa vez de verlo en mi casa, pero sí recuerdo de las primeras veces que lo acompañé, o más bien, de las primeras veces que tengo memoria. Él tenía un programa en León, Guanajuato, y yo estaba muy pequeño, fui con mis primos, nos llevó mi mamá, mi tía, y de repente me pasa mi papá y es como mi presentación oficial de que soy su hijo, y pasé a decir un anuncio, era una canción de algún patrocinador, de un juguito que existía en ese entonces, y es como lo primero que me acuerdo. Lo segundo que me acuerdo ya fue el programa que tenían Lalo y Lagrimita en Canal 5 allá en Ciudad de México y de repente mi papá dice, oye, ¿y si tú eres el hijo de la Gritaca? Y yo, sí, yo tenía como 5 años. Entonces me mandaron a hacer un trajecito de la Gritaca y me maquilló igual que él y yo salía de Chiquitaca. Y Lalo me molestaba. Esa es como mis primeras apariciones en la tele y es de lo primero sí que tengo memoria. ¿Y te gustaba? ¿Te daba nervios? ¿Cómo lo vivías? Me encantaba. ¿Estabas chiquitito? Sí, desde chico. También lo que más me acuerdo es del circo. De eso sí tengo muchas anécdotas y muchas memorias. Y yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, de mis primeras palabras era píntame. Yo quería que mi papá me pintara. Y entonces, para que no llorara, pues ya mi papá ahí me embarraba ahí 2, 3 cositas de maquillaje y yo feliz. Y me pintaba la nariz y con eso yo era el niño más feliz de que según yo estaba maquillado como mi papá. ¿Y qué recuerdos tienes del circo? Híjole, lo que era vivir en un tráiler como tal, que ahora ya nada más es el camerino, porque ya estamos de un lado para otro, un día es un lugar, otro día es otro lugar, pero en ese entonces sí tocaban las temporadas de vivir completamente en ese lugar, llegar a una nueva zona, buscar cosas por ahí para comer, que llegaran los que te vendían cosas alrededor, conocer nuevas personas, hacer amistades. Creo que eso es parte de la experiencia del circo y entender la cultura de cada localidad, ¿no? En México tanta cultura que tenemos y luego cuando sales fuera de México también entender las culturas de los países foráneos y entender los idiomas y entender sus costumbres comparada con lo que es México. Creo que eso es algo muy característico que uno aprende en el circo. Cuando vivías en el circo, porque vivías en el circo, Sí. y faltabas a la escuela, ¿tenías clases particulares en el circo? ¿Cómo se llevaba eso de la escuela? Procuraba mi papá que no faltara a la escuela, entonces me iba a vivir nos íbamos a vivir al circo lo que era en vacaciones.
Y ya cuando no eran vacaciones, pues estaba de lunes a viernes en la escuela, iba a clases normales y todo. Y ya mi papá normalmente tenía circos cerca de la ciudad. Y ya sé que algunos días en la tarde, noche nos íbamos al circo o fines de semana ya nos íbamos a vivir al circo. Oye, ¿y en la escuela tenías algunos privilegios por ser famoso? Al revés, fíjate que luego digo, hasta la actualidad, digo, ay, me quieren cobrar como si fuera Costel. Es que de repente, como tiene nombre, de repente creen que uno tiene mucho dinero y no, pues uno trabaja normal, ¿no? Y tiene igual gastos y tiene, de repente parece que uno cobra mucho, pero también tiene a las personas que trabajan con uno que también uno tiene que repartir y uno termina ganando lo normal y de repente te quieren cobrar el doble, el triple y pasaba igual en la escuela, ¿no? Como que no vamos a tener consideración por ser hijo de alguien famoso, entonces me exigían más o tenían un poco menos de consideración conmigo, pero a la vez creo que me ayudó para saber que me tengo que esforzar por las cosas, por la vida y creo que eso me ha ayudado también a encontrar un lugar. Y fíjate que eso que acabas de mencionar es muy importante, ¿no? Porque, bueno, Lagrimita y Lalo y Lagrimita y ya Costel y forjar tu propio nombre ha de haber sido muy difícil, has de haber pasado momentos de mucha duda porque siempre está el que, sí, es que es el hijo, es que ¿cómo viviste toda esa transición, esas primeras presentaciones, esa época de, es el hijo de Lagrimita? Me pasaba al principio en el programa, pero también mi papá nunca fue de toma el micrófono como si fuera un juego. Siempre mi papá me enseñó que para ganarte el derecho a hablar en el micrófono necesitabas preparación. Entonces yo desde chico, por mi cuenta, busqué prepararme de esa manera. Mi papá me dio un consejo que creo que me ayudó y es que cuando inicié, pues obvio era una copia de Lagrimita y me maquillaba igual. Y actuaba de la misma manera, pero una vez me ve trabajar mi papá y me dice, ya no quiero que seas payaso ni que seas artista. Y yo, ¿por qué? Ya sabes, yo, ¿por qué, papá? Mi papá no me entiende. Y me dice, es que al público no le gustan las copias, no le gustan las segundas partes. Duro. Sí, y me llamó a su oficina a hablarme de eso, o sea, y para mí al principio, pues en ese entonces yo tenía que unos 14, 15 años, pues yo en la adolescencia, cuando crees que no conectas con papá y todo eso, entonces, pues sí fue un momento duro, pero ese consejo creo que fue el principal que me ha ayudado a que Costel tenga una personalidad propia, a que Costel tenga una esencia propia, y entonces cuando yo era el que le decía a mi papá, yo quiero estar en el programa, mi papá decía, no, porque no quiero que las personas digan que entraste nada más por mí. Y entonces es Lalo, el tío Chiri, que trabajaba con mi papá, que le dice, dale oportunidad, y mi papá, bueno. Y me decía, te voy a dar 15 segundos antes del corte. Tú sabes qué haces en esos 15 segundos, pero si en un mes no le gustas a la gente, ya no sales. Se acabó la oportunidad. Y entonces solo había 2 cortes. En uno decía un ¿sabías qué? Y en el otro contaba un chiste malo y terminaba con ¿qué chirindongo? Y al público se le empezó pegando el ¿qué chirindongo? Y así fue como empecé a ganarme el lugar. Y de esa manera también los técnicos y todo empezaban a respetarme un poquito y a decir, se fue ganando su lugar, ¿no? ¿Cuándo aparece Costel ya? Porque antes llevabas ese nombre de Lacri, fue tu primer personaje, Sí, ¿no? el de la gritaquita. Ajá. ¿Y cuándo llega Costel? Bueno, Costel sí es mi nombre real, Costel sí es mi nombre de pila. Cuando nazco en el circo Tiani, y pues es un circo internacional. O sea, ¿en el circo? Sí. ¿Así tu mamá? O sea, bueno, no en el circo como tal, en la función. Porque así, puede pasar, ¿verdad? Sí, puede pasar. Pero mi papá trabajaba en el circo Tiani cuando nací, entonces digamos que soy un niño nacido en el circo Tiani. Y por los artistas de todas partes del mundo había una troupe que se llamaba la troupe Costel, porque el principal era Costel. La troupe es como todo el grupo de acróbatas. Y el principal, como el jefe, se llamaba Costel y a mis papás les gustó el nombre. Y entonces dijeron, mira, no es un nombre común. Y ya tiene un nombre como mucha fuerza, muy masculino, artístico. Y entonces me pusieron Costel. Cuando empiezo yo a trabajar, sí le digo a mi papá, oye, ¿cómo me voy a llamar? Si tú eres Lagrimita, yo voy a ser Lagañita, Pestañita, Lagrimititita, Lagrimita Junior. Y me dice, no, usa tu nombre. Pues está bien padre. Y ya empezaba la tendencia que los payasos europeos o los payasos internacionales agarraban su propio nombre, como de Vilarible y cosas así. Entonces, mi papá dice, aparte empieza la tendencia de que ya uses tu nombre real. Y entonces de ahí sale el Costel. ¿Qué estudia un payaso?
Híjole. Wow. Ahorita ya hay universidad para payaso, ya hay universidad de circo. En Europa ya tiene bastante tiempo, en Estados Unidos más o menos, pero cuando yo quise dedicarme a esto no había. Entonces lo que yo estudié fue teatro, pantomima, danza, teatro, expresión corporal, maquillaje, magia, música, comedia, escritura de comedia. Improvisación, son como creo que las cosas bases, bueno, de ella malabares, zancos, monociclo, como cosas, acrobacia, todo ese tipo de cositas que puedan agregarle al payaso, ya uno puede ir sumándole, cada una se vuelve una herramienta extra para el payaso. Un universo de preparación, Costel. ¿Qué fue de los principales retos de todo ese universo, de lo que más te costó realmente trabajo, que dije, eso como que no es lo mío? ¿Sabes qué? Más que reto, digo, toda la vida fue un reto. Primero el de alguna manera desmarcarme de lo que es Lagrimita y sacar otra esencia diferente. Y después el reto de entrar a la música de una manera formal. Fue un reto porque no había como tal un payaso que cantara formal y que sonara en las radios y que estuviera en los programas musicales y que fuera tomado en serio para eventos como tal musicales, que no vaya a ser comedia, sino que vaya a ser música. Ese fue como uno de los retos más grandes, que ahora de alguna manera es bien bonito porque varios de la industria respetan el legado, respetan la carrera también y me toman en cuenta para varias cosas, y de alguna manera que a lo mejor yo no asimilaba. Y creo que ese fue uno de los retos más grandes, conservar el personaje, pero dedicarme ahora por completo hacer esa a la transición. música. Exacto. Fue pionero en tu parte, porque bueno, todos veíamos a los payasos vestidos de payasos, pero Sí. tú empezaste con todo o al menos lo que yo conozco, para mí fue muy pionero el que tú Gracias. cambiaras, tú como videorola que inició Sí. con otros vestuarios, sin las barbitas, ¿no? Fuiste así, tú creaste tu propio personaje. Y como lo dices, qué difícil, ¿no? ¿Cuándo tu papá te llama nuevamente a la oficina, o no sé cómo fue, para decirte, hijo, lo hiciste? Sí, Bien. No lo he hecho todavía. No, pero sí me dice, oye, esta canción me gustó, o oye, vas muy bien. Yo también es mi crítico más grande, mi papá. Entonces, de repente, oye, a esta canción le faltó esto, o a esta canción creo que necesitaría más. Oye, vete más por este lado. Entonces, todo el tiempo sí me está checando. Cuando va al show me pongo súper nervioso. Y de repente me dice, oye, esta canción como que sentí que el público bajó, quítala o muévela, o cómo la vas a, cámbiala de lugar. Entonces, siempre me está ayudando a mejorar, que también él se exige todo el tiempo y me enseña a ser igual. Pero yo sé que está contento de que me dedico a algo similar a él, o por lo menos al medio. Y a lo mejor no me lo dice como tal, citándome así en su oficina, pero me lo ha demostrado de diferentes formas también. O sea, nosotros veíamos Lagrimita en la tele y wow, la risa, pero ¿cómo era en casa? O sea, Muy porque serio. veo que es muy duro. Muy serio, sí. Mi papá, todo lo contrario. Y es bien chistoso porque tengo primos y familias que de repente también están en el medio y son chistosos y son así, pero son de parte de mi mamá. Y curioso que la familia de mi mamá son como familia de abogados, pero todos son bien chistosos. Y la familia de mi papá es un poco más seria. Entonces todo el mundo imaginaría que fuera al revés, que la familia Lagrimita todo el rato, ja, 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 ja. Y sí nos reímos y sí la pasamos bien, pero quienes son más argüenderos, digámoslo así, es la familia de mamá. La familia de papá es un poco más seria, más directa, más concreta. Y mi papá es de esa manera, es muy exigente, es muy serio. Mi abuelito también fue muy exigente con mi papá, entonces como que nos crió mucho de esa manera. Y creo que es bueno, o sea, creo que el medio es un lugar muy difícil, y si no tienes una crianza dura y si no te enseñan valores muy sólidos y si no te enseñan a aguantar momentos difíciles, es muy complicado que uno la haga en el medio. ¿Y tú como papá, entonces? Sí, también. O sea, digo, creo que tengo una mezcla de los dos lados. Creo que a lo mejor sí soy un poco más cotorro que mi papá. Que mi papá también en confianza tiene esos ratitos donde echa chistes, pero él los dice muy serio. Mi papá dice un chiste y está serio. Y ya nos reímos. Y yo creo que sí soy más chicharachero. Pero es chistoso porque mi personaje es un poco más serio que el de mi papá.
Entonces, de alguna manera, yo sí soy más chicharachero con mis hijos y los cotorreo y eso, pero hay momentos en que tengo que poner estructura y tengo que poner límites y tengo que poner bases y lo tengo que hacer también de forma seria. Y ya empiezan a trabajar contigo. ¿Cómo es eso ahora? Ahora tú eres el Padrísimo. jefe. O sea, tú eres, como fue tu papá contigo, ahora tú tienes ahí esa escuela, ese ejemplo, ese peso también de ser ejemplo para tus hijos. Sí, híjole, pues estoy bien orgulloso de ellos. O sea, creo que cada uno sacó una cosa diferente de mí y cuando me ayudan, cuando trabajan conmigo, creo que aporta cada uno bastante. Por ejemplo, en el Shaitin, que es el mayor, tiene como ese lado de estructura, de ser analítico, de ser administrativo. El lado de Shari tiene como ese lado de entender las redes, de entender la música que está ahora. También Shai tiene un poco de eso, como que ellos dos comparten eso. Lo deportivo, estar ágil, eso lo tiene Shari. Y Moshe tiene mucho carisma y mucha independencia y mucha soltura. Entonces creo que cada uno tiene una parte diferente de mí y los disfruto mucho por eso también. ¿Han compartido tu papá, tú, como esa plática de, mira qué bonito, la dinastía seguirá? No es fácil tener una dinastía larga, ¿no? No es fácil tener como seguir el apellido por tantas generaciones y seguir a lo mismo. Y también, de alguna manera, cuando mi papá me las puso difícil, también era que demostrara que era mi pasión, porque esto tiene que ser de pasión. Y si lo hace nada más por seguir un ejemplo y no por pasión, puede ser más complicado para ellos. Esa es la parte difícil. Obvio lo veo y me encanta que, por ejemplo, el chiquito quiera maquillarse de payaso y que ya tenga su nombre para su personaje. Shai a su edad también lo hacía, también era el payaso Flynn, pero era bonito y lo disfrutas, pero de repente dices, a ver, si lo vas a tomar en serio o no, qué tan en serio lo va a tomar o hacia dónde va más y esa es ya la parte más complicada. Cuando dices, voy a cantar, ¿cuál es la reacción de tu papá? O sea, a ver, no te dijo, somos payasos, somos cantantes, ¿o qué? Siempre, mi papá siempre ligó la música con el payaso, pero él cantaba canciones divertidas o canciones infantiles. Y entonces todo esto se vuelve curioso, porque voy a la junta con mi papá, yo era el metiche. Yo cuando estaba en mi adolescencia era el metiche, yo te acompaño y yo quería aprender. Y entonces le hablan a mi papá de la disquera, lo acompaño yo, fue con Chencho. Entonces, Costelito, ya estás muy grande, me dice Chencho y que no sé qué. Están en la junta, empiezan a planear el disco. Y me volteé a ver Chencho y me dice, oye, ¿qué haces? Y le digo, no, pues estudio esto, estoy en la prepa, en tal prepa, y estoy tocando estos instrumentos, y estoy haciendo esto, y estoy trabajando también de payaso. Ah, órale, entonces cantas. Le digo, pues un poquito. ¿Y tocas la guitarra? Le digo, sí, en la iglesia. A ver, tráiganle una guitarra. Cántame algo. Y le canté una canción de Sin Bandera. Y entonces Chencho es el que le dice, papá, ¿y si metemos a Costel en el disco, que ya no sea solo Lagrimita, sino Lagrimita y Costel? Me dice, papá, pues sí, ya estamos trabajando juntos, está padre. Y entonces, al momento de seleccionar temas, nos dice, ok, nos vemos la siguiente semana, tráiganse varias canciones. Mi papá y yo llevamos puras infantiles. Y Chencho lleva canciones románticas. Y nosotros, ¿cómo románticas? Si este es un proyecto, pues somos payasos. Y dice, a ver, me cantaste una canción romántica y conecté. ¿Por qué no piensan y meten? Sí va a haber, obvio, tu papá va a cantar las canciones infantiles, los dos cantan canciones movidas y tú cantas canciones románticas. Es algo que nadie ha hecho y es algo nuevo. Y mi papá y yo nos quedamos así de, órale. Y nos pusimos a pensarlo y dijimos, sí, está bien. Y así fue como sale la idea de Costel cantante. Romántico, y empieza el Sí. furor con las chavas, muchas enamoradas. A mí me ha tocado ser testigo de cómo el público te quiere, ha crecido contigo. Es algo muy, muy lindo, pero también ha habido momentos difíciles. Tú comentaste en una entrevista que alguna vez te quisieron montar un hijo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué aprendiste de eso? Pues uno se asombra, ¿no? Al principio de repente no, como que dice, caray, digo, gracias a Dios todos mis hijos son queridos, deseados, esperados y planeados, pero de repente dice, híjole, pues sí pude haber, uno la piensa y dice, si llega a ser de esa manera a lo mejor irresponsable o descuidado, pero siempre quise ser muy responsable, ¿no? Y de repente cuando es, ok, está bien, pues vamos viendo, digo, ya lo trataron ahí los abogados de decir, ok, si Costel se quiere hacer cargo,
nada más pues lo correcto es que se hagan la prueba de ADN y de ahí se desapareció la persona. Pero también aprendí a ser pues más cuidadoso, aprendí a ser, a no, a lo mejor más, ¿cómo decirlo? Un poco más Selectivo. selectivo, exacto, esa es la palabra, más selectivo. De repente, digo, yo estaba chico, entonces entre la emoción pues era fácil, pues sí te beso, ¿no? Y ahora me empecé a volver más selectivo, más cuidadoso, mucho más respetuoso. Y creo que eso ha ayudado también a que tenga una carrera limpia y que fue aquel momento donde quisieron hacer algún chisme que nunca se hizo a más, que fue algo planeado por ahí. Digo, no somos... como dice mi papá, no somos monedita de oro. Mi abuelito decía, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, a pesar de que seas famoso. Me decía siempre mi abuelito, el papá de mi papá. Y por ahí después salió, nunca quisimos averiguar, pero pues alguna persona que no le caíamos muy bien que quiso como ahí confabular. Gracias a Dios no estábamos como en el tiempo de la cancelación y no estábamos en el tiempo donde de repente todo se aseguraba sin tener pruebas. Y pues nunca se dio a más, gracias a Dios, y pues era ahí una situación falsa, pero fue, creo que me ayudó a madurar para de esa manera ser más cuidadoso, más preventivo, más respetuoso todavía. Siempre mi mamá y mi papá me criaron con mucho respeto, pero sí me enseñaron a tener una carrera todavía más limpia. ¿Te dio algún consejo en ese momento tu papá que te haya marcado? Porque, bueno, también era la cosa de los chismes, ¿no? Que sí, también Lagrimita era muy coqueto, que si no. Tú ibas de niño a acompañarlo, tú veías cosas. ¿Qué te dice tu papá en ese momento? Que no tomara tan personal lo que se anunciaban en ese tipo de medios, porque salió en una revista y todo. Y me decía, es parte de... Entonces, lo que menos puedes hacer es engancharte. Y incluso cuando llegaban a tratar de hacer entrevistas al respecto, cambiábamos el tema porque era algo en lo cual no queríamos basar nuestra carrera, como en ese tipo de chismes. Digo, ahorita ya pasó muchísimo tiempo, sí, pero en ese tiempo sí trataron de repente buscar a orillarnos y que la carrera se vaya así ese detalle. Y mi papá era de nuestra carrera, es a base de nuestro trabajo y a causa de provocar cosas positivas. hubo ese apoyo. Exacto. Y creo que eso ayudó, y hasta la fecha, ya que en las redes sociales no me tomo muy a pecho si hay algún hater o algo así, ya te lo vuelves como, mira, es parte del show y tiene que haber. Y de alguna manera, de unos años, bastantes años para acá, se ha limpiado y ya casi no hay haters para nosotros. Hay uno que otro, pero la mayoría de comentarios son comentarios lindos y positivos. Entonces, creo que ha ayudado eso, el no engancharnos en la situación. Y también en ese entonces todavía era un medio en el cual hasta se celebraba todo eso, ¿no? O sea, era como de aplausos, pero aún así mi papá y yo nunca quisimos como agarrarnos de eso, ¿no? Sí, ahora, bueno, las redes y todo está mucho más, hay mucho más cultura y mucho más también riesgo a lo mejor, Sí. porque como dices ahora es fácil que sean acusados, se diga que es un abuso, que bueno, hemos visto muchos casos, ¿no? Sí. Y en lo que Y es investigan, triste, en lo que no, se perjudica la imagen de una persona. Y es triste por dos cosas. Una, sí, la imagen de la persona y carreras, como lo que vimos de Johnny Depp, pero también, por el otro lado, le quita voz a las personas que en realidad han sufrido un abuso, ¿no? Y creo que esa es la parte más delicada, que cuando alguien finge, pasa lo del lobo, que cuando en realidad a alguien le está pasando, ya pierde voz y dicen, ay, no ha de ser verdad. Y esa es la parte más triste y más delicada de que alguien invente alguna cosa así. Muy importante eso que dices. Siempre me ha sorprendido, Costel, porque he tenido el gusto de convivir contigo, como dices, como amigos fuera, esa curiosidad que tienes por aprender de todo. Eres una persona súper culta, un lector voraz. Soy muy ñoño. ¿Siempre fue así? Sí, siempre me gustó. Tuve como esa hambre de aprender de más. Mi abuelito materno, que fue abogado, siempre decía que como hombre parte de nuestra responsabilidad era saber de todos los temas para saber solucionar. Y en ese entonces todavía no estaba la moda del hombre solucionador, pero mi abuelito era de esa mentalidad, entonces como que nos inspiró a todos de
tienes que saber de todos los temas para tener una plática. No sabes si vas a una comida con doctores y si no sabes nada de medicina, pues te vas a quedar callado. O si vas a una plática con arquitectos y no sabes nada de ningún arquitecto famoso, te vas a quedar callado. Igual de arte, y nos decía que el arte y la música servía para eso, para hacer buenas amistades y para tener temas de conversación. Y entonces, como que esa semillita quedó plantada en mi corazón y siempre me gustó estar aprendiendo sobre los lugares donde voy a visitar, los lugares donde voy a trabajar, la comida local, y de ahí empezaron a surgir, ya llegar solitos datos curiosos. Sí, y la verdad, mira, aviéntanos uno para que la gente... No, es que de verdad dices, ¿y eso cómo lo sabes, Costel? Y me impresiona la memoria también que Gracias. tienes. Y yo creo que eso en un show como hacer comedia, que ahora esa agilidad verbal para poder contestar, para crear chistes en todo momento, o sea, es parte de la preparación. De la cultura, completamente. Creo que la comedia es cultura. Y también cuando son mis inicios que te comento que tenía esos 15 segundos, decía ¿sabías qué? Y también me puse a leer mucho sobre datos curiosos. Y un dato curioso, estando aquí en Guadalajara, es que el pan típico de Guadalajara es el virote. Ajá. ¿Pero sabes por qué se llama virote? ¿No? Porque había un francés que se llamaba Birot. Y era un pan salado muy rico. Entonces empieza a ser famoso en toda la ciudad y todo el mundo empieza a decir, ve por el pan de Don Birot. Y empezaron a cortarlo. Ve por un pan de virote. Hasta que llegó al pan virote. Y fue por esa... Por el Birot, el señor. El señor Birot. El panadero. El panadero francés. Wow. Que vino a Guadalajara y se quedó ya como el pan salado, el pan virote. A ver, Costel, tantas cosas. Bueno, yo sé que esta pregunta, porque me la han hecho, es como, pero sí te la voy a hacer. Es estando, pero el cantante, el payaso, o sea, ¿qué disfrutas más en el escenario? O sea, me encanta la música. Hubo una temporada, amo ser payaso porque para muchos ser payaso es ponerte un personaje. Para mí la nariz es una llave que abre el corazón y que me pone más en contacto con mi humanidad, me deja sacar los sentimientos que de repente, más como hombres, a veces nos guardamos, y para mí la nariz es eso, el poder expresar cualquier sentimiento. Pero sobre eso me funciona el payaso y el personaje ha conectado con el público de una manera especial, pero yo me considero más intérprete todavía. Más intérprete. Me gusta tener recursos, por eso he aprendido stand-up, por eso he aprendido comedia, por eso he aprendido actuación. Creo que todo eso me ha funcionado para que en la música conecte de una forma diferente, pero hubo una temporada donde yo decía, yo quiero ser payaso o músico. Ni siquiera pensaba en cantante, o sea, yo decía, voy a ser guitarrista, voy a ser saxofonista, voy a ser trompetista, pero la música era mi dirección. Y de alguna manera milagrosa o especial, Dios creo que tenía esa meta o ese sueño para mí en el que podía mezclar las dos cosas, el payaso y ser cantante, como un concepto único. Y ahora hay muchas personas que ni siquiera me consideran como payaso, que de repente, en el tiempo que quise hacer stand-up para tener yo un recurso más, iban a verme y se quedaban viendo así como, cántame. Y yo, pero es que es show de stand-up. Y pues ya cantaba una o dos canciones. Pero el mismo público empezó a decirme, es que tú eres el cantante, no tanto el payaso, no tanto... Y que también lo haces excelente. Gracias. O sea, realmente eso pues es un camino que ha sido de mucho de esforzarte. O sea, lo vemos en el escenario, vemos el resultado. Pero además de guitarra, ¿qué aprendiste a tocar? O sea, ¿tocas más instrumentos? Sí, toco acordeón de puntos, toco melódica, toco armónica, percusiones, toco sax alto, sax tenor, sax soprano, trompeta, bugle, trombón, bajo, piano, ukulele, un poquito de todo. Híjole, la verdad es que hay mucha preparación detrás. Ahora llegas a otro momento, haces colaboraciones, sí. O sea, y en los conciertos sigues cantando esas canciones juveniles, gracias. Pero también ya haces como todo ese viaje hasta el momento, hasta lo actual, que ya incursionas también un poco más en el regional mexicano. Sí. ¿Qué sigue para Costel? ¿Con qué sueñas ahora? Volver a hacer conciertos grandes, volver a hacer conciertos formales como tal, es parte del sueño de Costel. He tenido un público muy lindo, de repente uno solo se nos atropellan las cosas, pero
el estar enfocado en lo que es ser cantante es creo que la meta de Costel. No me gustaría ser un Justin Bieber o un Luis Miguel. Y te lo comento porque en algún momento me lo decían, en los momentos de mi pancita, yo no podía ir a un centro comercial, yo no podía ir a un antro, porque se volvía la locura. Y dejé de hacerlo porque los mismos del lugar me decían, es que no te vamos a dejar entrar si no traes seguridad. Y a mí no me gustaba como que traer así 10 guardaespaldas y eso como que se me hacía que no. Entonces buscaba otros lugares para divertirme sanamente. Y no me gustaría estar a ese punto, pero sí tener como un nombre, un legado, poder viajar a donde yo quiera, poder salir a comer a donde yo quiera en mi ciudad o en cualquier ciudad, pero a la vez de repente tener un escenario grande lleno. Creo que esa mezcla de las dos cosas es algo bonito y es un sueño por cumplir. En algún momento en esos tiempos que dices, no puedo ir al cine, no puedo ir aquí, ¿llegaste a perder piso? ¿Te tuvieron que aterrizar? Fíjate que mi mamá siempre estuvo muy al pendiente de eso. A ella le tocó que mi papá tuviera 3 veces éxito antes de lo que fue Lagrimita y Costel. Y entonces estaba muy consciente de dónde podía yo perder el piso y siempre estaba, ¿cómo estás con esto? Y estaba al pendiente y si de repente, por la prisa, muchas veces el artista no es por grosero o no es porque, ay, no quiero, sino porque tengo otro compromiso, ¿no? Entonces de repente uno se voltea rápido y va a lo siguiente y mamá era de, a ver, ¿no le pusiste atención a la fan o volteaste? Vele a ver los ojos y atiéndele rápido o dile que solo rápido y aunque sea darle solo un autógrafo, pero atiende. Entonces mi mamá siempre estaba como al pendiente de eso para que no perdiera piso. ¿Qué otras cosas nos compartes de tu mamá, no? Porque es difícil cuando papá es tan famoso, acapara, llama la atención. ¿Cómo veías tú a mamá? O sea, cuando papá tiene un escenario, tiene tele, y entonces, ¿mamá qué lugar ocupa? Creo que tanto mi mamá como Dios se volvieron una piedra angular para mi papá y para mí. Creo que eso nos ayudó a no perder el piso, a tener planes concretos, a poder salir adelante en momentos de crítica o en momentos de a lo mejor ataque. Fue refugio para nosotros, tanto Dios como mi mamá. Mi mamá es corazón de pollo, entonces mi mamá sí es esa mamá a la antigua. Digo, es joven mi mamá, pero es como ese tipo de abuelita de, ay, viene triste mi hijo o mi esposo y le voy a hacer esa sopita que tanto le gusta. Y te llegaba y te la subía a la cama y, ¿cómo estás, hijo? Y si era como muy, sin ser invasiva, tenía una percepción de nuestros sentimientos, tanto de mi papá como del mío y ahora de mi hermano, que creo que nos hizo una fuerza muy especial para nosotros en nuestras carreras y actualmente todavía. Sí, como mamá siempre. Y aparte, bueno, el humor también viene de parte de ella, Sí. como lo dijiste. Mi mamá sí, ella es más de sus chistoretitos, así, todavía más que mi papá. Y fíjate, ha sido difícil porque ustedes viajan un montón. Sí. O sea, estás lejos, primero como hijo de tu mamá y ahora también pues como padre y como esposo, o sea, fuera de casa. Esa parte, ¿cómo la has manejado para crear un equilibrio? O sea, mamá es Dios, mi familia. Wow. Sí me tocó una temporada donde yo veía muy poco a mi papá. De hecho, de ahí sale la canción de Juntos por Siempre. La escuché, un tío de un amigo de mi papá tenía un disco, nos regala el disco, ahí viene la canción de Juntos por Siempre, y yo la adopto porque mi papá se levantaba para llevarme a la escuela. Era el tiempo que yo lo veía y él trabajaba todo el día o estaba de gira o cosas así. Yo lo veía ya los fines de semana o en vacaciones. Entonces yo sentía esa lejanía, pero mi papá tenía como ese de voy a darles tiempo de calidad, cuando estoy con ellos, estoy jugando con ellos y de llevarnos los fines de semana y eso, ¿no? O sea, como que sí tenía esa atención mi papá y ahora lo que yo quiero o lo que yo trato de aplicar es agendar. O sea, de repente hay... ¿saben qué? Los martes no me los toquen porque es el día de mis hijos. Martes y jueves, o martes y miércoles, o lunes y martes. Entonces tengo 2 días que son dedicados como tal a la familia y en esos días pues ya voy y también uno de esos días estoy con mis papás, hago que mis hijos vayan con mis papás y ellos van otros días que yo no estoy también. Entonces por lo menos 2 días agendarlo con mis hijos es especial y ya como de noviar,
pues ya algún otro día agarro así algún horario ya más flexible. Ya no es tanto que aparto ese día, sino que tengo momentitos flexibles para noviar. ¿Qué te gusta hacer con tus hijos, Costel? Nos encanta jugar juegos de mesa, tener diferentes. Creo que es un momento donde platicas, donde ríes, donde, no sé, pasas momentos especiales. Me gusta llevarlos de viaje, ya sea al bosque o a la playa. Creo que eso es especial. O también poderlos llevar a algún lugar histórico y poder hablar de ese lugar. Eso también me gusta. Llevarlos a comer cosas diferentes también. Platicar respecto a eso. Creo que es donde uno empieza a crear vínculos, ¿no? También. Entonces, si vamos a comer, no sé, comida japonesa, mira, ¿sabes que acabo de llevar a mi hijo mayor a un ronqueo, que es el atún completo, lo van partiendo y te van sirviendo de ese atún? Entonces le platico, no, mire, el ronqueo viene del Japón, de esta situación, y este pez, que es el atún, muchos pensamos que es así chiquito, pero en realidad es así de este grande, y a la vez le voy preguntando al chef cosas, y entonces se vuelve bonita como esa experiencia. Me gusta hacer eso también con mis hijos. Pues veo que te repartes muy bien y ahora que está tan de moda las series, todo esto, ¿te interesaría también abarcar un poco más, ampliar? Y porque estudiaste actuación y lo haces bien, entonces... Gracias. No estoy, o sea, no voy a decir que no. Creo que puede llegar un buen proyecto y decirte, oye, Costel, aquí está una serie, ¿participaría? Sí, me encantaría. Pero en este momento sí la prioridad es la música, es Costel cantante y actualmente es muy exigente. La música, antes, o sea, siempre ha sido exigente, ya ha exigido calidad y ha exigido entrega, pero antes grababas un disco y un disco te servía 2, 3 años, ahora no, ahora tienes que lanzar una canción cada mes. Y aparte hacerle promoción y aparte anunciarle a todos y ahora tenemos que ser influencers también. Entonces sí se nos ha cargado más el trabajo como cantantes y se ha vuelto un poco más complicado que podamos campechanearla con otros asuntos, pero sí me encantaría, si se acomodan en los tiempos y en los horarios, sin que tenga yo que ponerle una pausa a la carrera de cantante, sí me encantaría. Como cantante, ¿a quién admiras? Wow, admiro a tantos, digo, principalmente creo que mi más grande es Pedro Infante, José José, Luis Miguel. Algo curioso, la música actual de Costel se inspiró mucho en Intocable. Me encanta la música de Intocable, la música romántica también, lo que era Liberación, los Bukis, los Temerarios. La música de Costel está muy inspirada en ellos. Los Ángeles Negros, o sea, todo ese tipo de música romántica le gusta mucho a Costel, pero como tal fan, Pedro Infante, Luis Miguel, José José, Juan Gabriel, creo que son mis más grandes referentes. ¿Escribes canciones? Sí escribo poco. Siento que soy más intérprete que escritor, pero de repente ya sé que me junte con mi hermano, o con Fabio, con mi amigo Fabio, y ya tengo algunas ideas escritas y creo que ellos me ayudan a concretar. Hubo un momento en que me junté mucho con trovadores, y de repente, me encanta la trova y me encanta, pero de repente son letras muy largas. Y creo que el regional o la música a veces comercial tiene que ser más resumida. Y es un arte hacer eso. O sea, de repente expresarte y escribir todo lo que quieras, pues de repente a veces es más fácil, ¿no? Me desahogo y pongo a detalle. Pero a ver, eso resúmelo y dilo en 2 estrofas y un coro. Y creo que mi hermano Israel y Fabio me ayudan mucho a hacer eso, a resumir y a concretar. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en familia? Estaba tu abuelo, tu papá, o sea, el conservar la familia y la dinastía o sea, porque hay momentos de roces, sí, definitivamente. Totalmente. El respeto, creo que el respeto es la clave y lo repito otra vez, el confiar en Dios y la influencia que tenía mi mamá. Creo que ella fue mediadora muchas veces, pero creo que el respeto y el honrar a papá y entender que sabe más que tú, sí es algo importante. Y también por parte de mi papá, creo que tiene respeto hacia mí
y entendía que yo traía como las nuevas ideas. Entonces que creo que esas dos cosas hizo que el proyecto como Lagrimita y Costel funcionara, que el trabajar juntos fuera menos complicado. Digo, no es fácil, porque sí había momentos de fricción, momentos que no estábamos de acuerdo, pero siempre uno de los dos cedía por estas razones, o porque sé que mi papá tenía más experiencia, o porque mi papá sabía que yo tenía esa nueva idea que sabía que funciona. Oye, ahorita que lo volviste a mencionar, Dios, ¿cómo aprendemos o conocemos un Dios en el catecismo, ¿no? Sí. Pero llega un momento en el que atraviesas alguna situación que hace que realmente conectes con Dios. Sí. ¿Cuándo es ese momento y cómo lo vives? Cuando realmente Dios es tu amigo. También muy chico. Fíjate que yo tenía 7, 8 años. Yo nací en cuna normal, cuna católica, bautizo, me estaba preparando para mi primera comunión, pero donde yo sentí una conexión con Dios fue una vez que unos amigos de mi papá nos invitan a una iglesia cristiana y en una canción, en la música, precisamente, siento que conecto con Dios y siento que puedo hablar directo con Él. No soy partidario como de decir, sigue esta religión, pero sí soy partidario de que hay un solo Dios, de que hay un solo Redentor, de que tengo yo el acceso directo gracias al sacrificio que hizo para poder hablar directamente con Él. Y eso yo lo entendí desde muy chico. Y cuando lo entiendo a esa edad, a los 8 años, 7, 8 años, me volví amigo de Dios en el sentido de hablar con Él y decirle, hoy me siento triste o hoy me siento preocupado por esta situación. Y cuando tú te animas a hablar directamente con Él sin una intervención como tal de una iglesia, creo que la iglesia nos enseña a tener esa conexión, pero cuando aprendes que tienes esa conexión directa sin la intervención de una iglesia o de alguien más, vuelves conectas de una manera y empiezas a escuchar respuestas de Dios. Pero ahora creo que la iglesia te ayuda a tener bases y a crecer espiritualmente, que las dos son muy necesarias, tener la conexión y tener las bases. ¿Cuáles son esos momentos en los que has estado más íntimamente con Dios y le has dicho, yo no puedo? Creo que el momento de mi separación fue un momento en el que estuve muy cercano a Dios. De repente no entiende uno las cosas o no entiende por qué pasan las cosas. Y es el momento donde le dices a Dios, no puedo. Y aparte se junta eso con un momento que yo venía laboralmente con muchos huecos, con muchas dudas. Después de eso llega pandemia. Entonces llegan todos esos momentos donde no hay mucho trabajo y a la vez pasa la situación con la mamá de mis hijos y entonces no sé hacia qué dirección, si hice bien en no terminar una carrera y nada más dedicarme a esto que solo recibes ingreso por medio de los shows y ya llega pandemia y no tengo shows y de decirle a Dios, no sé, o sea, ayúdame a saber si estoy haciendo lo correcto, si me fui por la dirección correcta, qué me falta, hacia dónde dirigir mi proyecto. Y en algún momento, como tenía una mala racha, yo creo que en el banco 20,000 pesos. Y duré 1 año y medio sin trabajar. Híjole. Y milagrosamente Dios respondió y nunca le hizo falta alimento a mi familia ni las escuelas a mis hijos. ¿Cómo? No sé. O sea, sé que fue un milagro de Dios y sé que fue a base de que tuve esa conexión con Él y que nunca faltó nada en año y medio, que 20,000 pesos para 1 año y medio, o sea, es nada. Y pues siempre le estaré agradecido por eso, porque también, aunque estaba en la separación con la mamá de mis hijos, creo que el que llegara pandemia justo hizo que de alguna manera nos entendiéramos y que hoy nos lleváramos bien. Y que podamos entender que hay situaciones que a lo mejor no se van a arreglar, pero que eso no tiene que ver con que seamos padre
y madre, y que como padre y madre tenemos que tener una relación cordial, incluso hasta amistosa, pero pues sí fueron momentos donde yo me sentía en el suelo, ¿no? Donde decía, híjole, yo hice todo esto en mi vida para llegar a algo y resulta que ninguna de las dos cosas funcionaron, ¿no? ¿Cómo es que se empieza a desacomodar una cosita? Nunca vienen solos los momentos difíciles, ¿no? Se acompañan. Y hoy ha pasado ya un tiempo y estás trabajando mucho, vienen nuevos proyectos, tienes una buena relación con la mamá de tus hijos. ¿Cómo describes hoy ese proceso, ese aprendizaje hasta llegar hoy? ¿Qué te aportó a tu vida? ¿Quién es hoy, Costel, después de atravesar ese momento en el que le dijiste a Dios, ahora sí que me rindo, tú haz lo que tengas que hacer para llevarme a otro lugar? Creo que Dios de alguna manera quiere que seamos guerreros de la vida y que que pasemos por cosas difíciles, porque el fuego sin duda alguna forja al hierro. Y que el tener autoridad no puede venir sin tener malas experiencias, el tener conocimiento no puede venir sin errores y el tener éxito no puede venir sin fracasos. Y creo que Dios tiene un propósito para todo y que incluso todas las cosas malas nos ayudan para encontrar un bien, para madurar, para crecer, para evolucionar, para llegar a un siguiente plano. Creo completamente que todas esas cosas malas las usa Dios. De repente nosotros no entendemos y decimos, híjole, pero siempre me dijeron que Dios está con el control de todo y que todo eso malo que me sirvió, que me pasó, me sirvió a hoy ser la persona que soy, a poder tomar mejores decisiones, a ser más directo, a ser más selectivo. Y creo que hoy me siento muy completo, hoy me siento feliz, hoy me siento contento, me siento pleno. Creo que me faltan muchos sueños por cumplir, pero creo que la felicidad no es a base de cumplir metas, sino de tener una dirección y de tener una decisión de ser feliz. De ir disfrutando ese camino hacia las metas. La música te conecta con Dios. ¿Le has cantado a Dios? ¿Has grabado canciones para...? Sí. ¿Sí? Hay una canción, hay dos, pero hay una muy especial que se llama Nunca te diré adiós. Y me gusta cantar en los conciertos porque ha funcionado y en algún momento dije, si yo tuve ese momento difícil, creo que me pasó porque hay público que va a vivir situaciones de esa manera y creo que yo puedo servir para ser un alivio. Y llega esta canción que se llama Nunca te diré adiós, en el cual Dios te la está cantando y te dice, sé que no ha sido fácil, has caído muchas veces, crees que tus sueños ya no puedes, pero yo estoy aquí para hacerte fuerte todos los días y aunque todo el mundo te diga que no, yo nunca te diré adiós. Parafraseando, eso dice la canción y es una canción dedicada a Dios, pero a la vez es una canción que Dios conecta con el público. Es un mensaje de Dios a ti. Ajá, exacto. Qué bonito, sí. Entonces, grabar un disco completamente, muchos artistas de pronto han tomado esa línea, ¿no? ¿Lo harías sin salirte de lo tuyo? No sé, creo que el propósito de Dios en mi vida es diferente. En lo personal sí me gusta mucho cantarle a Dios, sí me gusta mucho agradecerle, sí me gusta mucho reconocerle que todo lo que soy es gracias a Él, pero creo que yo estoy más para conectar de una forma diferente. Si en algún momento se presenta la situación, creo que sí grabaría otras canciones, pero como tal un disco no lo creo tanto, porque creo que mi propósito no va tanto en ese lado. En esa línea. Sí. Oye, Costel, ¿y te gustaría volverte a enamorar? Sí, claro. Yo soy un enamorado empedernido. Hay muchos que les ha pasado las situaciones que a mí y dirían, no me vuelvo a enamorar. Totalmente. ¿Para qué? Pero yo sí quiero volver a enamorar. Yo sí me veo envejeciendo con una persona. Yo sí me veo haciendo una familia con una sola persona. Mi familia fue muy criada a la antigüita y creo que todavía tengo esos valores. Creo que las cosas no salieron como yo quería. Creo que luché, porque creo que también eso es importante. No nada más decir, ya que acabó, porque salió una cosa mal, ¿no? O sea, creo que luché mucho por mi expareja
hasta llegar a un límite, y creo que también como personas debemos tener un límite, decir, este es mi límite y yo lo crucé y me siento satisfecho porque hice lo que tenía que hacer por mi familia en ese entonces o por mi pareja en ese entonces. Y creo que cuando tengo una nueva pareja voy a luchar de la misma manera por esa pareja, porque las cosas funcionen, pero voy a tener un mejor criterio. Y no porque sea mala persona mi ex, porque la conoces, es buena persona. O es buena amiga, es buena mamá, pero no necesariamente eso significa que sea buena pareja. O para mí, porque a lo mejor sí va a ser buena pareja para alguien más, ¿no? Claro. Pero no para mis necesidades. Y ahora entiendo que tengo que buscar ciertos criterios para una pareja que pueda durar conmigo toda la vida. ¿Y tú como pareja, cómo te describirías a ti? ¿Qué aprendiste de ti? Que también soy importante. Es algo muy curioso, pero crecí mucho tiempo con mi mamá y de repente eso hace que sacrifiques todo por tu pareja. Y en ese transcurso te pierdes. Y creo yo que fue lo que me falló. Que me perdí y se volvió más importante mi pareja que yo. Y eso hizo que de alguna manera fuera yo aburrido para mi pareja o que no se sintiera completa porque yo no estaba siendo un completo, yo era para la persona. Perder esa esencia, eso... Exacto. Y pasó algo curioso, o sea, amistades, familiares, cuando supieron que me separé, o antes de que supieran incluso me decían que estaba volviendo a ser yo. Y ahora creo que eso es algo que no perdería, el ser yo, y de esa manera complementarnos o ser felices, decidir ser felices las dos personas y aportarnos y no dejar de ser yo para que la otra persona sea completa. Y la vida es un continuo no perderte, ¿no? Porque laboralmente, profesionalmente, amistades, estamos bombardeados muchas veces por expectativas de otras personas. Sí. ¿Y cómo platicas tú contigo para decir, cómo te vuelves a ti? ¿Cómo ahora estás más alerta para estar en ti? Creo que la disciplina y el ejercicio te ayuda mucho a eso. La meditación, me gusta mucho tener esos momentos donde estoy contemplando, me encanta, no sé, lo que digo, ir al bosque, ir al mar y de alguna manera no pensar en nada, sí estar consciente de dónde estoy, de qué soy, pero no pensar en nada, contemplar, dejar ese silencio, conectar con Dios y empezar a hablar conmigo y empezar a planear y decir, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Tengo juntas con mi equipo de trabajo, que tengo un equipo de trabajo precioso el día de hoy, que tanto los que han pasado como los que hay ahora aportan demasiado y entienden lo que es Costel. Y entonces el decirles, oigan, quiero que Costel vaya hacia este punto, todo lo que aportan es completamente como si una parte de mí lo dijera y es padrísimo. Y creo que eso, la disciplina, el hacer ejercicio, el comer saludable, es una forma de decirme a mi cuerpo, no te mandas solo y tienes que esforzarte para lograr las cosas. Híjole, ha sido una plática padrísima. Me gustaría pues finalizar, ¿verdad? Pensando si alguna vez has pensado en que podría ser la última vez que aplicas ese maquillaje para convertirte en Costel. Y si lo has pensado, ¿qué viene a ti? ¿Qué emociones se presentan? Fíjate que no había pensado como en eso. De hecho, el momento que menos me gusta de mi trabajo es el desmaquillarme porque siento que en ese momento se vuelve otra vez la carga, me vuelvo como a lo mejor más pequeño, más frágil. Y creo que también es una de las razones por las cuales no dejo el maquillaje atrás. Pero creo que dejaría el maquillaje el momento en que sienta que logré todas mis metas, que sienta que puedo descansar y que precisamente puedo, de alguna manera, creo que ver a mis hijos realizados, verme con la pareja correcta y de alguna manera poder decidir y decir, a partir de este momento ya puedo ser frágil. Creo que ese sería... no lo había iniciado, pero creo que el maquillaje me hace sentir fuerte. Como cuando una mujer se pone los tacones, por ejemplo, para algún... Empoderarte. Empoderarte. Sí, creo que el maquillaje me empodera y me hace sentir fuerte y me hace sentir como la S de Superman, ¿no? Como capaz de
de todo y que me es permitido todo. Híjole, una pregunta, ¿no? Siempre al morir, cuando estamos ahí en la caja, cuando lleguemos a estar, las personas que ya han estado, pues las maquillan. Sí. ¿Tú quisieras estar ahí con tu maquillaje de Costel, con tu personaje? No, porque me gustaría que mi personaje no muriera. Qué bonito. Yo sí, como persona, tengo que hacerlo en el momento. Y me creo con la capacidad de decidir en qué momento. Digo, siempre se ha dicho que uno no sabe cuándo le va a tocar, y es verdad. O sea, me han tocado accidentes o cosas que digo, gracias a Dios la libré. Pero creo que a la vez, a base de la disciplina y el respeto que tengo para mí, tengo la opción de decidir cuándo decir ya, hasta aquí. Y que el mismo cuerpo se vaya como en ese momento decir, ya voy a descansar. Pero a la vez creo que el personaje, su música, sus proyectos trasciendan de alguna manera como lo han hecho los grandes, ¿no? Uh-huh. Como, repito, Pedro Infante, Tintán, Cantinflas, Juan Gabriel, José José. O sea, creo que son personas que de alguna manera su personaje no ha muerto y la persona sí. Y por eso no me gustaría que me vieran en el féretro maquillado, porque sí sería como darle un cierre completo al personaje, ¿no? Sí, muere Costel, pero no muere el personaje. Exacto. Su labor, su trascendencia, todo su legado. Costel, ¿hay algo, por último, que no te han preguntado, pero que quisieras decirle al público? Nunca me han preguntado, yo siempre he querido contarles esto, quiero que sepan esto de mí. ¿Sabes qué? Que hoy saqué muchas cosas que tenía como guardadas, o sea, el hablar de esa manera, en la forma que ha apoyado a mi mamá. Como dices, pues ella está afuera y muchas veces no se menciona. Y el agradecerle públicamente lo que ha hecho por mí, o sea, creo que eso es especial. También agradecerle a las personas que han pasado como parejas o que han pasado en lo laboral. Cada una le ha aportado muchísimo a Costel. Y creo que agradecer es algo que siempre debe estar en mi boca, y el poderlo hacer públicamente y agradecerle a cada una de las personas que le han aportado un poquito a Costel, incluso sin que ellos sepan. ¿Quién se te vino a la mente cuando dijiste eso? Es que, híjole, hubo tantas bailarinas en el programa y que de repente les aprendías en su esfuerzo, les aprendías en el querer mejorar, les aprendías en el de, híjole, si la de al lado se ve más bonita, ahora yo me voy a ver más bonita. Y no como la odio, sino como me inspira. Creo que eso es algo que de repente muchos de los que trabajaron no se dieron cuenta que nos enseñaron, ¿no? A su temple, o su forma de resolver alguna situación, o su forma de recibir alguna mala noticia y calmarse. O sea, cada una de esas personas le ha aportado algo diferente. Pues hoy yo te doy gracias en nombre de todas las personas que han recibido algo de ti, que no han tenido la oportunidad de decirte gracias. Gracias por lo que nos das, gracias por lo que nos brindas, y gracias por este tiempo también para abrir tu corazón con nosotros aquí en Ana Laura Presenta. Muchas gracias. Con mucho cariño. Placer. Ahí está Costel con nosotros el día de hoy. Historias que inspiran, Ana Laura Presenta. Hasta la próxima.